Y vamos a hablar, hermanos, en este momento un pequeño mensaje acerca de la oración. ¿Cuán importante es la oración, hermanos, para nuestra vida? ¿Qué tan importante es la oración? ¿Verdad? Usted puede preguntarse, usted puede decir, yo no sé orar, o yo no puedo orar, yo no puedo pedir, yo no puedo hablar con Dios, pero hay, hermanos, promesas del Señor. El apóstol Pablo, hermano, en este pasaje, en el capítulo 3, versículo 14 de Efesios, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ya que la oración es importante para nosotros, es la comunicación, es comunicarnos con Dios. Cuando usted necesita hablar con un familiar y el familiar está a larga distancia, usted no puede ver a su familiar, pero necesita hablar con su familiar. Entonces usted agarra el teléfono y marca un número y se comunica para aquel lugar, no importa la distancia, pero el teléfono, hermano, lo va a unir para que usted hable con aquel ser querido que usted tiene y se va a comunicar, se va a expresar, va a decir lo que siente, lo que desea de aquella persona. Entonces, en la oración nosotros nos comunicamos con Dios. La oración, hermanos, es algo muy importante porque el Señor mismo lo recomendó. Dijo el Señor: orad sin cesar para que no entréis en tentación. Es decir, no hay que cesar, no hay que estancarse de orar, porque orar, hermano, lo podemos hacer a cualquier hora, en cualquier momento, no importa la circunstancia que estemos pasando. A veces, hermanos, pasamos momentos difíciles y a veces no sabemos con quién hablar. A veces nos comunicamos con alguien y ese alguien no responde la llamada. Pero quiero decirle que Dios, hermano, está atento para oír nuestra oración. Porque dice la palabra del Señor que están atentos sus oídos al clamor de su pueblo. Es decir, que para poder orar hay, hermanos, ciertos versículos en la Biblia que nos enseñan cómo puede la oración ser recibida. ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestra oración está siendo recibida? En la Biblia hay un hombre, hermano, llamado Cornelio, que dice que este hombre era muy generoso. Este hombre era muy dadivoso. Dice que se le apareció como a mediodía un ángel. Y este ángel le dijo a Cornelio: tus oraciones y tus limosnas han llegado a la presencia de Dios. Imagínense, Cornelio no era cristiano, pero oraba con fe. Dice que sus oraciones fueron oídas por Dios. Y entonces aquel ángel traía un propósito y lo envió para que fuera a casa de Pedro para que viniera y le diera un mensaje. Porque ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios, hermanos, no es que usemos vanas palabrerías. No
para orar, hermano, no necesita uno aprender a orar. En el caso de los discípulos del Señor, dice que le preguntaron al Señor: enséñanos a orar. Y el Señor les dijo allí en San Mateo capítulo 6, San Mateo capítulo 6, les dice en el versículo 5: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Es decir que esas oraciones, hermano, la oración no es para quedar bien con alguien. La oración no es para decir yo oro más que aquel, o yo soy mejor que aquel. No, la oración, hermanos, no es para engrandecernos, para que digan que somos mejores que otros, sino que la oración es para comunicarnos con Dios y debe tener un propósito. Porque, hermanos, no me voy a poner a hablar con Dios y pedirle un capricho a Dios. Es decir, que lo que a mí se me ocurra, si a mí se me ocurre, me da el capricho de pedirle a Dios que me regale un carro, y voy y le digo a Dios: regálame un carro, y pongo, hermanos, como una oración esto. Dios, hermanos, no acepta caprichos. La oración debe tener un propósito. La oración, hermano, es tan importante que el mismo Dios, hermano, manifestado en carne, nos enseña cómo debe ser nuestra oración. Dice que les dijo a sus discípulos: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Es decir, que ellos oraban para ser vistos de los hombres. No oraban con un propósito, con una necesidad, sino que oraban para que los vieran, para que dijeran: estos sí son de oración. Estos sí de verdad que sí oran. Pero el propósito que ellos tenían, el Señor lo sabía. Por eso dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Para orar, hermano, no hay ningún lugar específico en donde diga el Señor: solamente en este lugar puedes orar. No. Para orar, hermano, no hay un lugar específico en donde el Señor diga: aquí estoy en este lugar y aquí no puedes orar, pero aquí sí puedes orar. No, porque el Señor lo llena todo. Y porque el Señor lo llena todo, en cualquier lugar en donde nosotros nos arrodillemos delante de Dios, allí está el Señor oyendo nuestra oración. Pero dice el Señor, versículo 6: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos.
Por eso, hermano, la oración que a Dios le agrada es aquella oración que tiene un propósito. Decía un misionero, hermano, hace mucho tiempo, que la oración, hermano, que se debiera hacer en las iglesias es de pedir a Dios para que su obra sea, hermanos, expandida por todo el mundo. Esa es una oración que debiera, dijo el misionero, de ser siempre en cada iglesia. Que se ore por aquellos que llevan la palabra de Dios a todo el mundo. Es decir, que hay oraciones que hacemos, hermanos, y Dios oye nuestra oración. Porque muchas veces oramos porque necesitamos la ayuda de Dios. Y claro, hermanos, Dios es tan grande, tan misericordioso, que Él, hermanos, nos provee para nuestras necesidades. Dice que antes que nosotros digamos las cosas que necesitamos, Él ya sabe de lo que nosotros, hermanos, necesitamos. Porque Dios lo sabe todo. Así como lo llena todo, así Dios lo sabe todo. Yo no puedo, hermano, saber lo que usted está pensando en esta noche, pero Dios sí. Porque Él es, hermano, Él es grande. Dios, hermanos, lo llena todo. Es decir, que si usted clama a Dios, hermano, en una montaña, ahí está Dios. Si usted clama a Dios en este lugar, aquí está Dios. Si usted clama a Dios, hermano, cuando va en su carro, ahí está Dios. Porque Dios lo llena todo. No hay un lugar específico, hermano, en que el Señor haya dicho, van a orar en este lugar. Sino que, hermano, dice el Señor a sus discípulos, orando, dice, orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Es decir, que no necesita, hermano, de que lo vean a uno para que digan que uno sí ora. Sino que la oración, hermano, aceptada por Dios. Vamos a leer este pasaje porque es muy importante saber, hermano, para que nosotros estemos bien delante de Dios y así nuestras oraciones sean recibidas. Dice el Señor, versículo 9 del capítulo 6 de Mateo: vosotros pues oraréis así. Es decir, que les está dando una introducción. No quiere decir que esa oración se debe repetir todas las veces, sino que lo primero que debemos mencionar en nuestra oración es el nombre del Señor. Porque a Él es a quien le estamos pidiendo el favor. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, que el Señor les da una introducción, porque ellos no sabían orar.
Ellos le preguntaron al Señor: Señor, enséñanos a orar. No sabemos cómo orar. Porque anteriormente, hermanos, el nombre del Señor no había sido revelado. Dice que en una ocasión Pablo se encontró un grupo de personas que estaban adorando al Dios no conocido. Porque en realidad ellos adoraban al Dios de Israel, pero no lo conocían, no sabían cómo se llama ese Dios. Como hoy en día Dios, hermanos, nos dio un nombre, para que en ese nombre, hermanos, hagamos todas las cosas. Dice la palabra del Señor en Colosenses. No pierda ese pasaje de Mateo. En la carta de los Colosenses, quiero que usted lo vea, hermano, porque es muy importante saber hacer las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 3 de la carta de los Colosenses. Versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es decir, todo. Por eso el Señor les dijo: vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y versículo 12 dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no los metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es decir, en la oración, veamos lo que dice el Señor. Hay un paso aquí muy importante, porque lo primero dice: vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Vemos que en Colosenses capítulo 3 versículo 17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y aquí en Mateo, en la oración que el Señor está mostrando a sus discípulos, les dice lo primero: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿En dónde está el Señor Jesús? Está en los cielos. Pero Él prometió no dejar huérfanos a sus discípulos y también a la iglesia. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dice el Señor, cuando sus discípulos le preguntaron al Señor, le preguntaron al Señor y le dijeron: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y el Señor Jesús les dijo: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque allí estaba Jesucristo con ellos. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Estaba morando el Señor con ellos. Ellos, hermanos, habitaban con el Señor. Esos 3 años y medio del ministerio del Señor, ahí anduvieron sus discípulos con el Señor.
Y el Señor les dijo: ahora estoy con ustedes, estoy morando aquí en persona, pero en aquel día no estaré con ustedes, pero estaré en ustedes. Es decir, la venida del Espíritu Santo, amados hermanos, es el Espíritu Santo de Dios que mora en nuestros corazones. Por eso el Señor les dice: vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. En el cielo, hermanos, se hace la voluntad de Dios. Y que aquí en la tierra se haga la voluntad de Dios. Esa debe ser nuestra oración. Dice en los versículos en donde el Señor les está enseñando a orar a sus discípulos: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque el Señor conoce, hermanos, lo que necesitamos. Pero es necesario pedirle al Señor. Por eso dejó la oración. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Fíjense que el versículo que les leí hace un momento, dice el Señor: orad sin cesar para que no entréis en tentación. Ve lo que dice este pasaje: y no nos metas en tentación. Es decir, que la oración nuestra, hermanos, debe ser de continuo con nuestro Dios, para así, hermanos, ser en la tentación, hermanos, por medio de la oración, como dice la palabra del Señor: resistid al diablo y huirá de vosotros, ya que él es el tentador. Orad sin cesar para que no entréis en tentación. Es decir, hay que orar continuamente. Versículo 14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Es decir, que la oración, hermanos, debe ser perdonándonos los unos con los otros nuestras ofensas. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es decir, que para que la oración, hermanos, sea recibida, debemos de ser perdonados por Dios. Pero como dice el Señor: perdona a los hombres sus ofensas, para que también vuestro Padre Celestial os perdone a vosotros. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es decir, que el Señor está enseñando a sus discípulos a orar. Y en esta noche estamos hablando de la oración. ¿Cómo nuestra oración, hermanos, va a ser recibida por Dios? El apóstol Pablo, allí en la primera carta de Timoteo, dice: manda a los hombres que oren en todo lugar. La primera carta de Timoteo, capítulo 2,
versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Es decir, no pone un lugar específico en donde se debe orar. Dijo el Señor, vosotros oraréis así, o entra en tu aposento y cerrada la puerta. Esa es una oración, hermano, en donde nos comunicamos con Dios cuando estamos solos. Pero también hay oraciones que se hacen, hermanos, en público. Es decir, cuando estamos en este lugar, le oramos a nuestro Padre Celestial. Y el Señor recibe nuestras oraciones. Dice Pablo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Es decir, que la oración puede entrar a la presencia de Dios sin prejuicios, sin pensar que para que nos vean, para que digan, aquel hombre es una persona que ora mucho. Y no, sino que la oración, hermano, tiene un propósito. Y el propósito, hermanos, es comunicarnos con Dios y que sea recibida nuestra oración. También Santiago en su carta, ahí en el capítulo 5, versículo 13, dice Santiago, capítulo 5, versículo 13: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo primero que dice Pablo? Haga oración, porque usted está seguro de que su Padre Celestial lo va a escuchar. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. No quiere decir que Dios no va a oír su oración cuando usted está solo y está enfermo. Pero nos enseña que hay un poder, hermanos, divino que se mueve en la iglesia. Y Dios pone, hermanos, hombres que se dedican, hermanos, a llevar a ir, hermanos, a los lugares para orar. Porque muchas veces llega el momento en que estamos muy enfermos y necesitamos de un hombre de Dios que venga y que ore por nosotros. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, en el nombre del Señor Jesús. Y la oración de fe salvará al enfermo. Esa enfermedad, hermanos, se va en el nombre del Señor, porque en ese nombre hay poder. Es el nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Pero dice el Señor, dice aquí en esta carta por medio de Santiago:
Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La pregunta ¿es usted un justo? Porque dice la palabra del Señor, la oración eficaz del justo puede mucho. Porque dice el Señor que nuestras oraciones son recibidas por Él. Porque el Señor, hermanos, está en cualquier parte en donde nosotros clamemos. Ahí está el Señor. Allí está el Señor Jesucristo. La oración eficaz del justo puede mucho. Eso es lo que quiero, hermanos, en esta noche, que nosotros comprendamos que la oración es muy importante. Vimos algunos pasos que para que la oración sea recibida por Dios, debemos estar en paz con los hombres. Por eso la palabra del Señor dice: seguid la paz con todos y la santidad. Si hacemos eso, hermanos, tenemos la oportunidad de entrar en la presencia de Dios a la hora que sea. No importa, hermanos, el momento. No importa la hora. Si así sean las 2 de la mañana. Dios nunca duerme. Dios no descansa porque Él es Dios. Los que descansamos somos nosotros los hombres, porque fuimos puestos en el tiempo. Pero Dios es el creador de todas las cosas. Dice que todas las cosas están, hermano, en su mano. Dice que Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cuánto más Dios no escuchará nuestra oración? Quizás usted se siente enfermo, o quizás usted se siente afligido. Yo no sé qué pueda estar sintiendo en esta noche, pero tenemos fe. Creemos que Dios está en medio de nosotros. Y es más, algo más grande, está en nosotros, porque nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Por eso creemos, hermano, y con certeza, con seguridad creemos de que Dios escucha nuestra oración. Dios oye, hermano, nuestro clamor, nuestro ruego. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. A mí me gusta mucho, hermanos, leer este pasaje de Efesios. Comenzando el mensaje, leímos en el capítulo 3, versículo 14. Y ya para terminar, dice el apóstol Pablo: por esta causa doblo mis rodillas. ¿Qué se hace, hermano, cuando doblamos nuestras rodillas? Oramos, hablamos con Dios. Dice aquella preciosa alabanza: si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, porque sabemos, hermano, que Él nos escucha. Nuestra oración es recibida, así como fueron recibidas las oraciones de Cornelio. Así estamos seguros de que Dios
nos oye, de que Dios está en este lugar, en espíritu. Su presencia lo llena todo. Y por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el Padre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dice la Biblia, amados hermanos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando el ángel le habló a María y le dijo: el Espíritu Santo hará sombra sobre ti, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, que dice la Biblia, es el Espíritu Santo. Y Jesucristo dijo: yo me voy, pero vendré a vosotros. Y cuando fue el día de Pentecostés, había una promesa, hermanos, en Joel, en donde dice que Dios había prometido derramar de su Espíritu sobre toda carne. Y dice que cuando vino el Espíritu Santo, los discípulos del Señor esperaban. Dice que estaban en oración, estaban unánimes, esperando la venida del Espíritu Santo. Porque Jesús les había dicho: me voy, pero vendré a vosotros. El Espíritu Santo, al quien el mundo no puede ver porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Es decir, el Espíritu eterno, ese Espíritu Santo, se había hecho visible, hermanos, en una persona. Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice: el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no nos confundimos, hermanos, al leer la palabra del Señor. Porque el Padre de nuestro Señor Jesucristo es el Espíritu Santo. Pero no quiere decir que el Espíritu Santo sea otro ser diferente a Jesús, sino que ese Espíritu eterno se hizo visible en Jesucristo. Por eso Pablo dijo en la segunda carta de Corintios, dice el apóstol Pablo en el capítulo 5, déjenme leerlo y con esto terminamos. Capítulo 5 de la segunda carta de los Corintios, versículo 18 al 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Es decir, Dios, el Espíritu Santo, nos reconcilió consigo mismo. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Por Cristo. Y nos dio el misterio de la reconciliación. Que Dios, es decir, ese Espíritu eterno, ese Espíritu Santo, Dios estaba en Cristo. No estaba con Cristo, sino que estaba en Cristo. Cuando los discípulos le preguntaron al Señor: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy. Es decir, que esas palabras que salen de la boca de Cristo es el mismo Espíritu eterno hablando en boca de Jesús. Por eso dijo allí en San Juan 14, ahí puede usted leer esa escritura, cuando le preguntaron al Señor:
muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy, es decir, que el Padre está con ustedes y no lo han conocido. Es decir, no, el Padre no está en su esencia como tal es, porque dice que el Espíritu Santo es invisible, pero se hace visible en una persona, y esa persona se llama Jesucristo. Aleluya. Esa es, hermanos, la explicación de esa escritura que Pablo dice: doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre, hermanos, no es alguien más separado de Jesús. Es su misma presencia, porque Él dijo: en donde 2 o 3 estén congregados, allí estaré yo en medio de ellos. Y aquí está el Espíritu Santo. Aquí está, hermano, aquello que el apóstol Pablo le llamó el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque ese ser, hermanos, de carne fue engendrado por el Espíritu Santo. Así lo dice la Biblia en Lucas capítulo 1. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie en esta noche, amados hermanos, y vamos a elevar una oración. Sé que hay mucha necesidad. Sé que, hermanos, la enfermedad está azotando nuestros cuerpos de carne, pero tenemos un Dios todopoderoso, y que ese Dios, hermanos, nos enseña cómo orar, cómo pedirle a Dios, cómo recibir respuesta de Dios. Y en esta noche nos ha hablado por medio de su palabra. Vamos a orar, hermanos, y pedirle al Señor la bendición, y pedirle al Señor la sanidad. Si alguien desea oración, vamos a orar en esta noche con fe, porque creemos que Él oye nuestra oración. Vamos a orar, hermanos, por nuestro hermano Carlos Lemus y por su esposa, que están muy enfermas. Hace rato, hermano, estaba muy enferma, pero creemos que Dios la va a sanar. Gloria al Señor. Y su familia, sus niños. Vamos a pedirle al Señor en esta noche, con fe, hermano. Pidámosle al Señor en esta noche. Sé que hay muchas necesidades. Hay muchos hermanos que están enfermos, hermanos, en estos días, y vamos a pedirle al Señor la sanidad. Señor Jesús, en esta noche que estamos delante de tu presencia, estamos, Señor, leyendo tu palabra. Sabemos que nos has enseñado, nos has hablado, Señor, nos has dicho cómo debemos, nos has enseñado cómo debemos orar, y que nuestra oración sea recibida en esta noche, Señor. Exponemos delante de ti, oh Dios, aunque sabemos que tú, Señor, sabes todas las cosas. Antes que nosotros las digamos, tú ya las sabes, Señor. Tú sabes, Padre, quién está enfermo el día de hoy. ¿Quién de tu pueblo, Padre, de tu iglesia, de esta congregación está enfermo? Señor, te pedimos, Padre eterno, que pongas tu mano de sanidad. Una vez más, Señor, te pido, Señor Jesús, por la esposa de mi hermano Carlos Lemus, nuestra hermana Lulú. Señor, pongas tu mano de poder sobre su cuerpo,
en esos huesos, Señor, adoloridos, lo que ella pueda estar sintiendo, Señor. Te pedimos, Padre, pongas tu mano de sanidad, bendito Dios. Oh, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Oh, Padre eterno, sabemos que ella, Dios mío, está necesitando, Señor, esa sanidad. En esta noche, Señor, te lo pedimos. Oh, toca, Padre, su cuerpo. Pon tu mano de poder, Dios mío, en esta noche, Padre. Oh, bendito Dios, la ponemos en tus manos para que seas tú, Señor, haciendo, Padre, esa obra en mi hermana Lulú, sus nietos, Señor, su familia, Padre, que están enfermos. En este momento, Señor, te pedimos, Padre, pongas tu mano poderosa en la vida de ellos, Señor, en el cuerpo de estos niños. Mi hermano Carlos Lemus, Señor, necesita de tu ayuda, necesita de ti, Señor. Oh, gracias, Señor, por permitirnos poder pedir por nuestros hermanos. Y sabemos que nuestra oración es recibida, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Bendice cada uno de mis hermanos que están enfermos, Señor. Mis hermanos, Señor, que les ha dado esa gripe, Padre, te pedimos, pongas tu mano de poder por cada uno por nombre, Señor, de los hermanos que están pasando por enfermedad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor eterno. Oh, reprendas todo espíritu de enfermedad, toda fiebre, Padre, en el nombre de Jesús. Mis hermanos Campos, Dios mío, mi hermana Isabelita y mi hermano José Campos están en tus manos, Padre eterno. Obra, Señor, en sanidad sobre la vida de ellos. Pon tu mano de poder, Señor. Pon tu mano de poder sobre ellos, Dios mío. Sánalos, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Oh, poderoso Cristo. También, Señor, por el sobrino de mi hermano, de mi hermana Amanda, Señor, te pedimos, Dios eterno, sanidad para él. Pon tu mano sanadora, Dios mío, en el sobrino de ella, Padre, mi hermana Amanda. Ellos necesitan de tu ayuda, Señor. En el nombre de Jesucristo, te lo pedimos, Señor, en esta noche. También por mi prima Anaceli, Señor, Altún. Padre de los cielos, en tus manos ponemos la vida de mi prima Anaceli Altún. Señor Jesucristo, tú conoces, Señor, su necesidad. Si alguna enfermedad está agobiando ahí, Padre, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre eterno, tu mano de poder se mueva, Padre, en ese lugar, Señor. Allí, Padre, con mi prima Anaceli. Gloria a tu nombre, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Bendito Dios, bendice a mi hermano Luis Palacios, Señor. Sigue dando, Señor, esa salud en su cuerpo. Ayúdalos, Señor amado. Hermana Zoila, Señor. También te pido, Señor, por mi familia, por mis niños. Señor Jesucristo, líbralos de todo peligro, de toda enfermedad, Señor, que se está acechando, Padre, en las escuelas, en el nombre de Jesús. También por mi cuñada, Señor, por su bebé, Padre, que acaba de nacer. Te lo ponemos en tus manos, Señor, para que esa salud, Dios mío, esté en esta niña, Señor, en mi cuñada, Padre eterno. Bendícela ahí donde está, Dios eterno, en esta noche. Bendice a mi hermano Ignacio, Señor. Oh, bendito Cristo, que tu mano de poder, que tu mano sanadora, Señor, toque los cuerpos, Padre, que están pasando por enfermedad. En el nombre de Jesucristo, bendice a cada uno de mis hermanos también, Señor, que se hicieron presentes. Mi hermano Martín, Señor, y toda su familia. Padre eterno, a cada uno de ellos que vienen, Señor. Su hermano, Señor, mi hermana Carolina, mi hermano Donovan,
Padre, esta joven, Señor, bendícelos. A cada uno de mis hermanos, Señor. Mi hermano, mi primo Betillo, Señor, bendícelo. A mi cuñado también, Señor. Ayúdalo, Señor de los cielos. Mi hermano Víctor, Señor. Mi hermana Mónica, Padre. Mi hermana Sarita. Y cada uno de los niños que están aquí, Señor. A mi esposa, Padre, bendícela. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor Jesucristo, hermanos. Le damos gracias al Señor porque estuvimos en este lugar y gracias a Él, hermano, nos permite poder servirle. Y aquí estamos, amados hermanos. Les invitamos para el día viernes, para que vengan, hermanos, a este lugar y a gozarse y seguir adelante en el camino del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. En esta noche, hermanos, Dios los bendiga y que la paz del Señor esté con ustedes siempre y que, hermanos, sigamos confiando en el Señor. Dios los bendiga.